Buenos días, soy miembro del equipo número 1, el cual está formado por Silvia Roxana Gómez Hernández, María de los Ángeles Chirino Reyes y mi persona, Natalie Isabel Alvarado Marroquín. Llevamos el tema de estrategias para la recopilación de datos y continuaré con la estrategia de la observación. Observación. La observación es una técnica que consiste precisamente en observar el desarrollo del fenómeno que se desea analizar. En sí, la observación es lo necesario de todo un proceso investigativo. Es lo fundamental, porque es ahí donde el investigador se apoya para poder obtener un mayor número de datos necesarios. La observación puede ser participante o no participante. La participante existe conciencia del evaluado y puede ser natural o artificial. En la participante es donde el investigador se involucra con un grupo de personas de los que ya conocen o tienen experiencia de dicho tema. Y esta puede ser natural o artificial. La natural es cuando el investigador ya pertenece a ese grupo de personas. Y en cambio, la artificial es cuando el investigador trata de involucrarse con ese grupo de personas. En la no participante, cuando no hay perturbación en la situación que se está investigando. ¿Por qué dice que es cuando no hay perturbación? Porque el investigador no se relaciona de una manera personal con el grupo de personas que ya conocen sobre cierto tema, sino que evita la relación y se mantiene alejado, solo observa de lejos. Y en la no participante está de forma directa y de forma indirecta. La forma directa es cuando se realiza la observación pero sin que el investigador se incorpore a la vida del grupo. Y en cambio, en la indirecta es cuando en sí no se observa de forma personal, sino que se observa a través de fotos, periódicos, videos, revistas, entre otros. Tenemos un ejemplo y dice, si se desea comprender los motivos de la deserción escolar, puede ser útil observar la forma en que se relacionan maestros y estudiantes. Aquí se puede dar la participante, que sería que la investigara ya sea un alumno de esa institución o un maestro. Y se puede dar la no participante, donde puede ser que un estudiante o un licenciado de una universidad investigue este tema en una escuela. Tenemos la técnica de la entrevista. La entrevista es, en esencia, una conversación bien planificada. En ella el investigador plantea una serie de preguntas o temas de debate a una o varias personas, con el fin de obtener información específica. En sí la entrevista es un diálogo ya sea con una persona o dos personas, donde una de ellas es el entrevistador y los demás son el entrevistado. El entrevistador es aquella persona que dirige la entrevista, quien le da inicio y fin. Es quien domina el diálogo o realiza las preguntas y también es quien le expone el tema al entrevistado. Y el entrevistado es la persona que está interesada en hablar de ese tema o ya tiene un conocimiento o experiencia. La entrevista puede realizarse de manera personal, por teléfono o de forma virtual. De manera personal, no importa el tiempo que se tarde. Se va empezando por preguntas sencillas y luego se va entrando
al tema, se va profundizando en el tema. En la manera de hacerlo por teléfono ya se tiene un tiempo adecuado, máximo 10 minutos. Pero ahí de un solo se entra al tema, se profundiza de una sola vez, sin tanto rodeo. Y de forma virtual es donde se hace como, digamos, una videollamada, donde se da cara a cara, ya sea con uno o varios entrevistados. Dice, existen dos tipos de entrevista, la estructurada y la no estructurada. Esta técnica es utilizada únicamente cuando la unidad de estudio es un individuo, una persona, un cliente o un alumno. ¿Por qué dice que solamente entonces se puede utilizar cuando el individuo es una persona, un cliente o un alumno? Porque es un diálogo entre dos personas, como ya lo había mencionado, en el cual se hacen preguntas. Entonces, en la estructurada, en estas se plantean preguntas. El entrevistador ya lleva las preguntas planteadas, ordenadas, pero son preguntas cerradas, las cuales ya llevan su respuesta. En ellas, el entrevistado tiene la libertad de hablar limitada y no necesita estar entrenado sobre el tema, porque el entrevistador dicta la pregunta y dicta la respuesta. El entrevistado solo le toca elegir una o dos respuestas de ella. En cambio, en la no estructurada es de manera más fácil porque las preguntas son preguntas abiertas, aunque el entrevistador las modifica y las ordena antes de hacerlo. Pero ahí se puede profundizar en el tema a quien se está entrevistando. Esto es todo por mi parte y mi compañera seguirá con las siguientes dos. Gracias.